Buenos días, Buenos días, somos los pastores Eddie. y de Villalobos. De nuevo, en nuestra charla hablamos. De matrimonios. Hoy traemos un tema que sea de gran bendición para todos, que se llama vestidos. Amén. Entonces Colosenses 3, del 12 al 14 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, Sí, señor. soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sí. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces vemos que en una relación matrimonial uno tiene que superar circunstancias adversas y no darle cabida, perdón, a las amarguras y a las heridas. Para ellos tenemos que estar teniendo una relación con el Señor, Sí. llenándonos con el Espíritu Santo, ya que de otra manera se hace extremadamente difícil unirse en una sola carne. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero para poder superar esos escollos, uno tiene que esforzarse a no dejar que esos sentimientos humanos nos abrumen, y uno tiene que vestirse con el manto del amor, como dice el Amén. versículo, que viene con estos otros atributos que también lo mencionan allí, que también le podemos echar manos, como lo son una entrañable misericordia, la benignidad, la Amén. humildad, la Sí. mansedumbre y la paciencia. Todo esto es un gran paquete, ¿no? Un gran set de vestiduras, de atuendos celestiales. Amén. Además de ese vestirnos de ese manto de amor, nos dice en Colosenses 3:13, que acaba de leer mi bella esposa, como siempre, que nos soportemos unos a otros. Wow. Y añade un gran factor para la relación matrimonial que es de gran y suma y primordial necesidad, como lo es, que dice, perdonándoos Wow. unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow, gracias Señor. Entonces vemos que siguiendo la secuencia de Colosenses 3, vemos que el versículo 14 nos dice algo muy significativo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es un tremendo consejo que la palabra de Dios nos ha dejado ahí. Una perla, una joya, algo que tenemos que capturar en el espíritu para nuestra relación matrimonial. Entonces, hermanos, pongámonos ese manto de amor. Ya que no puedes con el callejón sin salida en que se ha vuelto tu matrimonio, bueno, ponte el manto del amor. Sí, ¿verdad? Que no ves solución a tu situación matrimonial, ponte el manto del amor. Y con ese manto, la paz de Dios comenzará a obrar en tu matrimonio y en tu familia. Las cargas se harán más llevaderas y se empieza a construir un puente de amor y de perdón. Qué importante, ¿no? Sí. Sí, Señor. Como vemos, la palabra nos habla de perdonarnos unos a otros. Sí, sí. En otras traducciones se usa la frase de dejar pasar las cosas y no permitir que afecten y que entren en nuestro corazón. En otras palabras, mis hermanos, seamos pacientes el uno con el otro. No resaltemos lo negativo ni encontremos fallas. Al contrario, vamos a promover virtudes. Amén. La parte más importante de todo este vestuario, de todos estos dones que nos está allí diciéndonos las palabras para vestirnos, es el manto de amor. Amén. ¿Qué haces cuando te sientes oprimido por sentimientos de venganza?
Te aconsejo que le eches manos al manto del amor. Amén. ¿Qué haces cuando la situación con tu esposo o con tu esposa produce en ti ese sentimiento de despresión y ese sentimiento de desespero? Échale mano al manto del amor. Sí. Bueno, y eso es, ese manto puede darte la gracia para salir de peleas, disputas, de riñas, de contiendas, de insatisfacciones y hasta de tristezas. Sí. Porque es un manto muy poderoso. Entonces, echémosles mano al manto del amor de Dios y ponémoslos que nos cubra desde la cabeza hasta los pies. Y te alcanzará para que te cubra todo tu cuerpo, Amén. para que cubra toda tu esposa, tu esposo, Sí. toda tu familia. Amén. Entonces, la razón por la que te mencionamos estas situaciones que podrían estar presentes en tu relación matrimonial en este momento es porque los problemas son inevitables, pero nos lastiman a nosotros mismos y es algo excepcional. Por lo menos te voy a decir, ustedes dirán, bueno, que estos pastores ya están tan consagrados en su relación que nunca tienen una pelea, una cosa, pero no es así. No. Nosotros también tenemos. De hecho, esta semana pasada tuvimos un altercado que el enemigo era algo pequeño, pero el enemigo quería convertirlo en algo grande. Hasta que tanto Eddie como yo nos vestimos de ese manto de amor que cubre multitud de pecados. Entonces, no tenemos que sentirnos, bueno, ya todo está perdido, hablé demasiado, ella me dijo cosas muy hirientes y de verdad que mi esposa no me entiende, que mi esposo no me entiende. Mira, eso es opcional, porque cuando nosotros nos sentimos así, ¿qué pasa? Que podemos empezar a tener una ronda de pobre de mí. Pobre de mí, no valgo para nada, no sirvo, nadie me quiere, nadie me entiende. Y eso lo que hace es abrir la puerta a las dudas, al abandono, a querer tirar la toalla. Eso es opcional y no puedes darte el lujo. Así que nosotros inmediatamente agarramos ese manto de amor y dijimos, no vamos a permitir que esta insignificancia nos separe, ¿no? Sí, sí. Muy Y importante. inmediatamente tomamos la victoria, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor. Sí, señora. Mira, los días del hombre son pocos, ¿verdad? Sí. Están llenos de aflicciones. Así lo dice el proverbio. Pero puedes decidir ponerte el manto del amor y vas a encontrar soluciones y victorias. En 1 de Pedro 4:8 nos hace ver este manto desde otro ángulo. Dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Amén. Porque el amor cubrirá Uh-huh. multitud de pecados. Este verso nos dice en su versión original en griego que el amor echará un velo, un manto sobre multitud de pecados. Sí, wow. Imagínate que yo veo esto como cubrirá, quiere decir que nos rebasará, que nos sumergirá en ese amor. Y vemos que una vez más el manto de amor es muy necesario en las relaciones matrimoniales y por eso lo estamos enfatizando hoy. ¿Qué nos dice la palabra? En 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser. A lo que su origen en griego, de nuevo, es que el amor nunca falla. Uh-huh. O sea, el amor nunca deja de ser y el amor nunca falla. Están allí a la cabeza, porque ese manto de amor de Dios es infalible, o sea que no falla.
Y nosotros nos dimos cuenta esta semana. Sí. ¿Sabes por qué? Porque es Dios y Dios nunca falla. Ese manto es de Dios y Él nunca falla. Amén. Y no va a permitir que falle en nuestra relación. Sí, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los problemas nos abrumen, ponte ese manto de amor y el amor de Dios te mantendrá cálido, arropado, protegido, calientito y con una percepción de la situación completamente diferente. Sí, Señor. El amor de Dios te ayudará a ver cómo debes actuar en su espíritu y cómo debes actuar para ser guiados de su amor. Entonces, te dará esa paz que necesitas cuando te encuentres en medio de esa tormenta. Paz en medio de la tormenta. Esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tus barcos hechos pedazos, el amor del Señor y el Señor guiarán tus pasos. Aleluya, gracias. Entonces Señor. podemos tener, hermanos, paz en medio de la tormenta. Y estaremos rodeados de esa paz. Sentiremos que podemos respirar, que ese nudo que tenemos en el pecho se desapareció. Amén, gloria a Dios. Y empezaremos a ver las soluciones y veremos los cambios y veremos progresos en nuestra vida matrimonial. Aleluya. Porque el amor tiene un ojo adicional que ve lo bueno en lo malo y las posibilidades que otros no pueden ver. Amén, ese es el amor. Así que no permita que los golpes de la vida te amarguen. La amargura te hace nublar la visión. Sí. Te hace ver las cosas de una perspectiva desproporcionada, muy negativa. Sí. Y hay personas que nos dicen, todos nosotros, ¿no? De hecho, los cristianos, queremos ser más como Jesús. Pero te voy a decir algo con respecto a eso. Te quiero advertir que Jesús tuvo un traidor llamado Judas, ¿verdad? Que Jesús tuvo un Getsemaní. Sí. Que Jesús tuvo un calvario para cargar su cruz, ¿verdad? Sí. Pero la Biblia nos habla, escucha bien, te estoy dando esta pequeña introducción de esto. La Biblia nos habla que siempre siembras y recoges 100 veces más. Esa es la proporción bíblica, Amén, ¿verdad? amén. Pero con persecución y con tribulaciones. Tú siembras, vas a recoger. Eso es bíblico, eso es la ley tan fuerte como la ley de la gravedad. Pero dice la Biblia, vas a recoger con persecución y con tribulaciones. En la parábola del sembrador nos dice que el sembrador salió a sembrar y que en una tierra donde cayó semilla recogió 30 veces. En otra cayó y recogió 60 y en otra cayó y recogió 100. Pero allí dice Jesús, con las mismas dice, pero con persecución. Sí. En otras palabras, con asuntos que se levantan en contra de uno que está sembrando. Problemas que surgen a lo largo del camino de la vida y a lo largo de tu vida matrimonial. O sea, hermanos, tenemos que darnos cuenta que la relación matrimonial es el ministerio más atacado por el enemigo, porque el enemigo ha venido con mucha fuerza en contra de la institución matrimonial, porque es una de las maneras para procrear y traer hijos y hijas de Dios a este mundo, para seguir teniendo creación en este mundo. No hay otra manera. Entonces la pregunta que cabe hacerse aquí para todos nosotros es, ¿vas a abandonar tu siembra? ¿Vas a rendirte? ¿Te vas a amargar? ¿Vas a continuar echando tus cargas sobre el Señor? ¡Wow! Y buscándole para encontrar las soluciones a los problemas matrimoniales. Mira, Dios mismo, el Padre creador del universo y de la tierra y del universo en plena expansión, vino y sembró aquí mismo en la tierra a su Hijo Jesús. Su único hijo, imagínate, eso es una tremenda siembra. Y Jesús
tuvo una serie de situaciones adversas. No porque era el Hijo de Dios, no iba a tener dificultades. No porque nosotros es la voluntad de Dios que estemos casados, lo buscamos, seguimos los 7 pasos para encontrar la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que nunca vamos a tener problemas. No. Pero Jesús, con todas las adversidades que tuvo, no abandonó, no se dio por vencido. Fue todo el camino y es más, se entregó voluntariamente para que nosotros pudiéramos tener vida y tenerla en abundancia. Sí. Entonces, de nuevo te repito, que los conflictos, los problemas, las adversidades son parte de la vida y estarán presentes en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida laboral. O sea, que los problemas y las dificultades entonces son cosas de todos los días. Y de la vida. Sí. Ahora mira, Jesús fue colgado en la cruz, ¿verdad? Como está hablando mi esposa, que vino, Sí. y Dios lo sembró, pero tuvo muchas adversidades y la más grande de todas fue que murió. Fue colgado en la cruz y allí se puso el manto del amor. Ajá. Y le pidió al Padre que perdonara a sus ejecutores. Él murió una muerte injusta por una causa eterna, ¿verdad? Sí. Pero un punto, ¿no? Veamos esto. Con ese manto de amor, cuando Judas el traidor vino a Jesús para entregarlo a sus ejecutores, Judas le puso por señal a la guardia que lo acompañaba que al que él besara, ¿verdad? Era el que iban a llevar preso. Sí. Entró en el jardín de Getsemaní, besó a Jesús y Jesús tuvo esta reacción muy extraña. Escucha. Nos dice en Mateo 28:50 que nos dice, amigo, ¿a qué vienes? Wow. Qué fuerte. Judas sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero Jesús también sabía lo que Judas estaba haciendo. Sí, amén. Jesús lo recibe con el manto de amor puesto y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Wow, qué fuerte. Sí. De verdad que cuando hicimos este estudio, para mí fue revelador eso. Sí. De que el Señor llamó a Judas amigo. ¿A qué vienes? Entonces, te repito, muchas veces esta vida matrimonial nos va a traer dolor, contradicciones, traiciones, amarguras y pare usted de contar. Toda... ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Pues debemos llamar a estas situaciones adversas amigo. Te pregunto. Sí. Recuerda eso. Si las situaciones te afrentan, recuerda que Dios las permite porque es su plan. Es un plan divino que Él tiene para nosotros y soberano. Lo que el Señor está haciendo es sembrando y sembrando a lo largo de tu vida. Y es una cosa, una siembra a largo plazo y para muchas generaciones. Sí, Señor. Así que si te mantienes con ese manto de amor puesto, te digo que todo te ayudará para bien. Pero te lo repito, todo, T-O-D-O-S, todo, ese no, todo. Los quebrantamientos, las luchas matrimoniales, las separaciones, los divorcios, las tragedias, todo te ayudará para bien. Amén. Que así sea, Señor. ¿Qué puede hacer el enemigo para separarnos del amor de Dios? En realidad, nada. Si te mantienes quebrantado, sumiso y perdonador y no te quitas el manto del amor y no le abras la puerta al enemigo, mira, él no puede hacer nada. Tiene las manos atadas. Eso me recuerda la historia de José, ¿no? Vinieron unos hermanos de él, lo agarraron,
lo vendieron, pasó por una serie de cosas que lo mantuvieron quebrado, Sí. pero al lado del Señor. Si había alguien que debía sentirse amargado era José. Tenía toda la razón para odiar a sus hermanos. A cambio, José se puso el manto del amor, Amén. besó a sus hermanos, los abrazó y les dijo, en Génesis 50, del 19 al 20, le dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Wow. Qué gran dependencia, ¿no? Sí. De Dios. Y qué bueno es verla que las situaciones contrarias, estas situaciones de las que estaba hablando mi esposa, que son adversas, la llamamos amigo. Las aceptamos y al aceptarlas, o sea, no es que la vamos a aceptar, ay, pasaron o están pasando, qué bueno, no. La aceptamos como que la mano de Dios está cerca de nosotros y nos está Amén. ayudando a cambiar, a formarnos, a besar a aquellos que nos hacen daño, a vestirnos con ese manto de amor. Gracias. Imagínate que Jesús sabía lo que le iba a pasar cuando estaban sirviendo la Pascua. Y por orden del Señor sirvieron un cordero y a un lado servían una guarnición de pan y por el otro lado hierbas amargas. Y la mayoría de las personas no saben esto, pero el cordero de Pascua se sirve con hierbas amargas. Sí, eso fue una orden que el Señor le dijo a Moisés, pues antes de salir allá. Claro. Hasta el día de hoy se come de la misma manera. Exactamente. Entonces, ves la comparación. A donde sigas al cordero, un día te acompañará de plato de hierbas amargas. Lo que quiere decir que van a surgir problemas en tu matrimonio, pero el consejo es, sigue al cordero y cómete las hierbas amargas. Sí, Señor. Entonces, las familias se amargan, las relaciones se amargan, situaciones a tu alrededor que ni piensas que te iban a suceder, te sucederán. Y con esto no queremos sonar negativos, solo queremos prepararte a que tú enfrentes estas situaciones. O sea, a estas alturas, yo creo que ya tú te has dado cuenta que la vida trae sus luchas y que nosotros tenemos que estar preparados para lucharla. Cuando uno camina con el Cordero y te relacionas a profundidad con Él, el Cordero siempre va a poner un platito de hierbas amargas al lado. ¿Sabes para qué? Para elevarte a un plano mayor, de mayor cercanía con el Cordero. El Señor nos pone a prueba para ver si estamos en serio o si vamos a abandonar y a correr. La pregunta, ¿vas a comerte ese plato de amarguras con la dulzura del Cordero? Sí. ¿Vas a decir lo que José le dijo a sus hermanos? ¿Vas a ponerte el manto del amor en esas situaciones extenuantes que está viviendo en tu vida matrimonial? ¿Vas a perdonar y darle un beso a esa situación? Ajá. Si comes ese cordero con las hierbas amargas, te vas a alimentar. Amén. Te vas a nutrir, te vas a fortalecer, vas a tener fe y confianza de vencer al mundo y vas a derrotar al enemigo. Amén. Así que no dejes que más bien la amargura te coma. Cómete tú al cordero y mézclalo con las hierbas amargas. Amén, aleluya. Amén. Entonces, mira, dejemos de amargarnos. Sí. Dejemos de culpar a los demás. Sí, Señor. Dejemos de discutir. Sí. Y tratar por la fuerza de someter a tu pareja. De ganar todas las situaciones. Paremos eso. Y a cambio, pongámonos el manto del amor de Dios, de perdón y de buscar al Señor. Gloria a Dios. Porque eso es lo que nos va a otorgar la victoria. Pensarás, ay, bueno, es que yo tengo una personalidad muy fuerte. No puedo. O
que estás a punto de colapsar. Es que ya yo no aguanto más. Ya un día más es que no puedo. Que es demasiado aguantar. Pero saca las fuerzas del cordero y cómetelo con las hierbas amargas. Ujú. Nunca alcanzarás una estatura espiritual que Dios quiere que tú tengas, que tu matrimonio tenga, que tu familia tenga, no solamente en tu vida personal, pero también en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida laboral. Si no aprendes a comerte el cordero con lo amargo con lo dulce, sentadito en la mesa con el Señor y con el manto de amor sobre tu cabeza. Tienes que buscar al Señor para hacer desaparecer esa rabia, esa ira. De hecho, bueno, lo hemos leído muchas veces. Efesios 4:26 dice, airaos, pero Sí. no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ujú. Mira, quizás tengas razón en que tu cónyuge esto, o cualquier otra relación, ¿verdad? Que te han herido, te han maltratado. En este caso Ujú. estamos hablando del matrimonio. Te han ofendido. Quizás tengas todo el derecho de estar airado, de estar iracundo, ¿verdad? Sí. Pero no te quedes en ese estado. En el próximo versículo, en Efesios 4:27, dice, ni deis lugar al diablo. ¡Wow! Cuando dejas que la furia y la rabia, como quieras definirlo, que entren y habiten en ti y crezcan en ti, ahí es donde le estás dando lugar al diablo. Sí. ¿Te das cuenta que la Biblia acepta que te airees? Ahí dice airaos, ponte bravo, pero no le des lugar al diablo. ¡Wow! Tienes que pasar la página y ponerte el manto del amor. Tienes Sí. que tragarte tu orgullo y verás que tragándotelo no te va a dar indigestión. Al contrario, te va a fortalecer porque te estás comiendo esa hierba amarga con el cordero. Entonces, mis hermanos, no le demos lugar al diablo. No, Eso es algo que está de nuestro libre albedrío y que nosotros podemos hacer. sí, Mira, hemos conocido a personas que la amargura, la falta de perdón, las ofensas los han enfermado físicamente. sí, Y entre esos está un caso de una prima mía que ella se iba a casar, ya yo he hablado de esto antes, y el novio la dejó con todo preparado, con los crespos hechos, el vestido, la celebración, los invitados, y se fue. Pasó el tiempo y volvió. Y le pidió perdón, que era un cobarde, que no se sentía listo. Ella lo volvió a aceptar y volvieron a hacer planes de casarse. Y no me lo vas a creer, pero la volvió a dejar plantada. Y entonces ella agarró y colgó su traje de novia en su cuarto y todos los días maldecía eso y maldecía al tipo y maldecía el momento que se enamoró y así. Y te voy a decir que llegó un momento en que ella se enfermó y se amargó tan. porque estaba tan amargada Sí, que eso le produjo una enfermedad física que se llamaba cáncer de hígado. Y entonces, ¿qué pasó? Que ese cáncer, mira, se la llevó a la tumba. Pues gracias a Dios que yo estaba en esos momentos viviendo cerca de donde ella vivía y pude, bueno, predicarle acerca de lo que dice la palabra de Dios del perdón. También acerca del cielo, porque yo sabía que esos eran los planes que el Señor tenía para ella. Y ella se fue al cielo perdonando a esa persona y se fue en la victoria para ir a recibir su galardón. Entonces, la ciencia nos sigue hablando que estas conexiones entre enfermedades espirituales y enfermedades físicas son verdad, como la artritis, los problemas cardiovasculares, las úlceras y el cáncer, que fue lo que se llevó a mi prima.
Entonces, mira, en estos días leímos que una pareja que tuvo 75 años de casado, Que Dios los bendiga. habían quedado acordado entre los dos de ser obedientes al verso de Efesios 4, de no irse a acostar airados, bravos o heridos, y en su larga relación matrimonial habían aprendido que esto era muy dañino para su cuerpo físico y espiritual, y desde muy temprano en su matrimonio, el esposo construyó un columpio en el porche de su casa. Este era un matrimonio norteamericano. Y cada vez que se balanceaban en el columpio, si estaban airados o uno de ellos ofendido, encontraban una solución. Balancearse en ese Y columpio, no se acostaban bravos u ofendidos el uno con el otro. ¿verdad? Entonces, cuando ya uno veía que el otro se estaba balanceando ahí, sabía que tenía problemas, que no había perdonado, que tenía un conflicto. Entonces, no vas al ataque. Cuando tú no vas al ataque en contra de las amarguras, de la falta de perdón, de las ofensas, le estás dando una oportunidad de dejarle una rendija al enemigo espiritual para que ponga su asquerosa pezuña en la rendija de la puerta y llame a sus refuerzos para que entren y te hacen una batalla campal para derrotarte. Y esto no es cuento, hermanos. Esta es la realidad. ¿Verdad? Eso me trae a la memoria también la historia bíblica de un personaje llamado Ahitofel. Ahitofel, ¿verdad? Su historia la puedes encontrar en 2 de Samuel, capítulo 15 hasta el capítulo 17, ¿no? ¿Quién era Ahitofel? Él era el abuelo de Betsabé, que pasó a ser muy sabio consejero del rey David. Le fue a David muy fiel por 25 años. Y es más, nos dice, cuando uno lo busca en la concordancia, en la referencia bíblica, nos dice que se aceptaba la palabra de Ahitofel como palabra de Dios, de consejo, ¿verdad? Ya sabemos quién es Betsabé, la reina, sí, la madre de Salmón, que David estaba caminándose, se asomó por el balcón, la vio bañándose abajo. Ella era la esposa de su general, ¿verdad? De Urías, que él estaba ocupado en guerra. Te estoy dando este resumen rápido para que tú veas. Ella queda preñada de David, David manda a matar al esposo de Betsabé para quedarse con ella. Pues Ahitofel entra en el cuadro de David siendo el abuelo de Betsabé, ¿verdad? Pero lo interesante del caso, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque lo interesante del caso es que cuando Absalón, hijo del rey David, le dio un golpe de estado a David tuvo que irse, dejar la ciudad, el reino, y se tuvo que ir a esconder en una cueva. De toda la gente que se fue con David, el único desertor que abandonó a David fue Ahitofel, quien inmediatamente se unió a la rebelión de Absalón, hijo de David, que hizo contra el rey, y le aconsejó que como venganza para molestar a su padre, violara sexualmente en público a las concubinas de David y que lanzara un ataque al rey. ¿Te das cuenta? Sigamos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que cambió a Ahitofel así de bandos tan rápido? Cuando él tenía un puesto de envergadura en el reino de David. Sí. Entonces, como dijimos antes, el parentesco de abuelo que él tuvo con Betsabé y todo lo que ya mi esposo acaba de hablar acerca de toda esa historia. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que David abusó de su autoridad con Betsabé
y además abusó de su autoridad, mandando a matar a su esposo, que era uno de sus generales más fieles, y lo mandó a matar cuando estaba en campaña militar. Entonces, Aitofel, viendo esto, guardó ese asunto en su corazón y lo rumió como las vacas por 25 años. Lo estuvo meditando, pensando, buscando la manera de vengarse y finalmente de amargarse. Dejó crecer muchas raíces de amargura en su corazón en contra de ese tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que vemos por experiencia de Aitofel que si nosotros no cerramos la puerta al enemigo y él, ¿qué hará él? Meterá su pezuña como una tranca para impedir que tú le cierres la puerta. Sí, Señor. Y en cualquier momento tomará fuerzas en tu vida y te verás bajo un ataque mortífero, grandísimo, que no podrás soportar y sucumbirás ante ello. Wow, imagínate, 25 años guardando eso en su corazón, madurándose y a través de los años teniendo esa puerta abierta, hasta que llegó el momento y era entonces el principio del fin. Si no te vayas, si no te limpias de esa rabia, de esa amargura, eso va a florecer y va a llevar fruto en tu vida. Sí. Como es la venganza, la destrucción espiritual, la traición. Mira, un tiempo no muy largo después, cuando Absalón no lo tomó en cuenta, lo dejó de un lado. ¿Sabes qué hizo Ahitofel? Fue y se quitó la vida. Si tú no te pones el manto de amor, te haces vulnerable a los ataques del enemigo y viene con destrucción a tus relaciones, sean matrimoniales, sean familiares, inclusive hasta laborales. Sí, amén. ¿Verdad? O sea, Aitofel se dio cuenta que perdió el chivo y el mecate, como decimos en nuestro país. Pero veamos aquí que Jesús se puso su manto de amor cuando él perdonó a Pedro, que lo había negado no una ni dos, sino 3 veces en ese momento tan angustioso que Jesús estaba viviendo, como era el juicio delante de los judíos y todo lo que ya le habían hecho de latigazos, de golpes, de injurias, de todo. Pero nos dice la palabra de Dios que Pedro en ese momento hasta lo maldijo. Empezó a decir groserías y maldiciones y mintió y pataleó en ese momento tan crucial de la vida de Jesús. Pero Jesús lo perdonó. Y se puso el manto del amor y trajo a Pedro de nuevo a su circuito. Entonces, vemos que este hecho de perdonar a Pedro, podemos ver que el Señor lo usa en el Pentecostés como su máximo líder. Porque, Señor, hermanos, el Señor escribe derecho con renglones torcidos. Y hizo a Pedro un ganador de almas en el inicio de la iglesia en Jerusalén. Y luego, unos años más tarde, como iniciador de la iglesia a los gentiles en la casa de Cornelio en Hechos 10, cuando el mismo Señor lo mandó a ir a evangelizar a Cornelio y a todos esos altos personajes que estaban con él. Ahora, cuando se hace presente el perdón, en donde sea que se haga presente, el diablo pierde su poder. Amén. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, como nos dice Lucas 23, nos dice que, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Escucha esto, esto es fuerte.
Cuando lo hizo, cuando le dijo, Padre, perdónalos, Satanás, el príncipe potestad de los aires, como lo dice la Biblia, quien tenía control del clima, del aire, etc., nos dice que el sol se escondió, ¡fuaz! Y Satanás perdió el control. Wow. La tierra tiembla y se sacude, y el mismo Satanás, confundido, empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? La Biblia nos dice que algunas tumbas de las tumbas de Jerusalén se abrieron y hubo resurrección allí mismo. Y esos difuntos comenzaron a caminar e interactuar en la ciudad. Imagínate ese momento glorioso en que Jesús pide perdón por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ya Satanás no podía controlar más los aires ni la creación. En otras palabras, había perdido el derecho legal que tenía aquí en la tierra. Entonces, las puertas del infierno o de la muerte ya les habían sido arrebatadas de la mano de Satanás. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Entonces, una pregunta. ¿Quieres que Satanás pierda el control de tu vida? ¿Quieres que Satanás pierda el control de tu matrimonio y de tu familia? ¿Quieres que Satanás pierda el control de tu futuro y de tu vida? Bueno, hermano, muy simple. Todo lo que tenemos que hacer es perdonar. Sí. Y el maligno perderá control sobre nuestra vida. O sea que cuando le perdonamos, le damos un bofetón al mismo Satanás. ¡Wow! ¿Verdad? Y le sacas hasta esos colmillos de ese león rugiente. Cuando perdonas, le das el derecho legal al Señor de tomar control de tu Amén, vida, amén. de protegerte, de defenderte, de romper cadenas, de darte provisión, de darte cercanía con Él, de llevarte delante del trono de la gracia. Así que, mis hermanos, para cerrar, mantente vistiéndote, vestidos de ese manto de amor. Amén. Que conlleva misericordia, que conlleva perdón. Sí. Así como Cristo nos perdonó, ese manto de amor también nos ayudará a perdonar. Amén. Parte muy primordial en nuestra caminata con el Señor, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, Sí. en tu vida social. Padre, te damos muchas gracias por esta hermosa charla, Señor, acerca de vestirnos con el manto del amor. Amén. Vestirnos de perdón, vestirnos de Sí, misericordia, Señor. Señor. Señor, eso no se nos da, pero te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús, tú nos ayudes, Señor, a perdonar. Amén. Nos ayudes a ponernos ese vestido, ese manto del amor, Señor. De soportarnos los unos con los otros, Señor. Amén. De no habitar, Señor Jesús, en las fallas del otro, Señor. Sabiendo que nosotros, Señor, hemos sido perdonados también, Señor, que tenemos pecados, Señor. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti, Señor. A perdonar, Amén. a incluir, Señor Jesucristo, a aquel que nos ha ofendido o aquel a quien nosotros ofendemos e ir a perdonarle, a pedirle perdón por nuestras fallas, Señor. Amén. Jesús. Danos esa gracia, Señor. Mm. Danos de ese espíritu. Sí, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un gran beso a todos. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, Señor.